Listo. Miren, en la clase de ayer estábamos haciendo un poquito de refuerzo, un poquito de una recordatoria acerca del tema de análisis financieros. Como yo le dije, los análisis financieros o los ratios que vemos aquí, que prácticamente son fórmulas que nosotros podemos aplicar para conocer cómo se encuentra mi empresa, ¿no es cierto? De acuerdo a la información que yo presento, a la información financiera que está reflejada tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultados. Esa información me permite a mí como socio, como contador, como mano derecha de los accionistas, me permite tomar decisiones, ¿verdad? Aplicar estos ratios de estos indicadores, diagnosticar cómo se encuentra la situación financiera de mi empresa, la situación de rendimiento de mi empresa, ¿verdad? Verificar el equilibrio que tengo dentro de esta empresa de acuerdo a la información financiera que estoy presentando, me permite tomar decisiones, ¿verdad? Aplicando, por ejemplo, ayer revisábamos justamente este, este indicador financiero, que es el de liquidez, que prácticamente es una pequeña fórmula, ¿no es cierto?, donde me dice, para nosotros poder analizar este ratio, nosotros debemos aplicar el activo corriente sobre el pasivo corriente, ¿verdad? Y aplicamos justamente de los valores que vemos aquí, los sacamos de aquí, lo tomamos de un estado financiero, ¿sí? Del estado de situación financiera, donde me dice que el activo corriente fue de 62,097,11, que lo tomamos de aquí, la sumatoria del activo corriente sobre el pasivo corriente, que de igual manera tomamos aquí, ¿no? La sumatoria del pasivo corriente más del pasivo no corriente, que da 42,557, ¿sí? Ahí tenemos ya un valor. Ahí me dice que como resultado nosotros tenemos 2,03. ¿A qué hace referencia eso? Como poníamos el ejemplo ayer, ¿no? Que nos dice que es una situación óptima de la empresa en relación a la liquidez. ¿Por qué? Porque el activo se puede reflejar en 2 veces más que el pasivo corriente. El activo corriente es 2 veces más que el pasivo corriente, es decir, que si yo quisiera pagar, quisiera cancelar las obligaciones que tengo identificadas o reconocidas dentro del pasivo corriente, yo sí puedo cubrirlas con mi activo corriente, ¿no es cierto? Solamente con mi activo corriente yo podría cancelar esas obligaciones del pasivo corriente y aún así yo me quedaría con activo corriente, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener ahí un análisis de esto, de esta situación de la liquidez. Justamente ya estamos viendo de la solvencia, pero hasta ahí, de la liquidez, estamos claros, ¿no es cierto? Ya sabemos para qué sirven los indicadores financieros. ¿O tienen alguna duda? A ver, aquí está David, Abel, Betty, Dina, Miriam, Girabel Mera, nos está por aquí. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? ¿Qué eran los análisis financieros, los ratios financieros que nosotros aplicamos? ¿Y cuál es la finalidad de los mismos? Sí estamos claros, ¿no? Quiero que me indiquen, pero... A ver, Abel, tal vez estamos claros. Que enciendan el micrófono, por favor. Porque si no hablamos aquí, no vamos a aprender. No, yo no sé si estamos aprendiendo o no. Por favor. Sí, máster, hasta lo que estamos viendo, sí, está claro. Muy bien, ¿algún otro compañero por ahí le decía Abel, tal vez? ¿Prendió el micrófono? Sí, hasta ahorita igual, entendí. Listo. A ver, alguien más preguntemos por acá. Tal está por aquí Dina. A ver, Dina. ¿Estamos claros sobre qué son los indicadores financieros y para qué sirven, ¿no es cierto? ¿Cuál es la finalidad de los mismos? Como yo les decía, ¿no? Existen varios indicadores financieros. Ahí sí nosotros, de acuerdo a lo que queramos analizar, a lo que queramos, o tal vez ya con la información contable, de acuerdo a los estados financieros, ya vemos por aquí algo que nos llama la atención. De una, vamos a los indicadores financieros, aplicamos el que nos corresponda y comenzamos a analizar y a tomar decisiones, ¿no es cierto? Miren, vamos a ir más adelante. Por ahí me decían también un indicador, el de solvencia. Miren, el indicador de solvencia me dice que nosotros debemos aplicar una pequeña fórmula, y esa pequeña fórmula nos dice así, ¿no? Que para identificar la solvencia, yo debo dividir
el activo total sobre el pasivo total. Muy bien, reemplazamos valores. Mi activo total entonces será de 89,097,11. Clarito, ¿no es cierto? Dividido por el pasivo total que yo tomo de acá. Pasivo total, la sumatoria de pasivo corriente y pasivo no corriente me da 42,557. Súper sencillo, miren. Dándome un resultado de 2.0. ¿A qué hace referencia a esto? Que mi activo total es 2 veces mayor que el pasivo que los pasivos que tengo, ¿no es cierto? Es decir, que si yo quisiera pagar todos los pasivos que tiene mi empresa, yo podría cubrirlo con mi activo y aún así me quedaría algo de dinero, ¿no es cierto? Caso contrario sería en que el pasivo sea mayor que el activo. Ahí sí, yo debería tomar decisiones. Tal vez los socios deberían aportar un poco más de capital, ¿no es cierto?, para poder cumplir con estas obligaciones. O a su vez, llegar a un acuerdo de pagos, no sé, ¿no es cierto? Debemos realizar un análisis para eso. Pero miren, para eso es los indicadores, para identificar si el diagnóstico de nuestra empresa, ¿no es cierto? Como un médico nos diagnostica y de ahí sí él toma las decisiones de acuerdo a la medicación que nos va a dar. Y es algo similar aquí. Diagnosticamos y aplicamos ya aplicamos ya las decisiones que hayamos tomado, ¿no es cierto? Las estrategias que hayamos planificado para tener un correcto desenvolvimiento de nuestra empresa. Miren, justamente aquí tenemos el de liquidez y solvencia. Hasta ahorita, miren, nos da resultados positivos con la información financiera que nosotros tenemos aquí. Continuemos entonces con otros. Miren, les he puesto también la prueba ácida. Este es uno de los ratios más conocidos, ¿no? La prueba ácida. ¿Qué nos dice por aquí? Que para aplicar la prueba ácida, yo debo tener en cuenta, mire, prueba ácida entonces será igual a mi activo corriente menos los inventarios, ¿no es cierto? Menos los inventarios, me dice, y dividido por mi pasivo corriente. ¿Qué voy a analizar yo con este índice financiero, con este indicador financiero? ¿Qué me dice aquí? Me dice que yo con mi activo corriente, con lo que tengo acá, con mi activo corriente, es decir, con caja, con bancos, con las cuentas por cobrar, pero exceptuando los inventarios, es decir, con todos estos rubros, ¿será que yo puedo cancelar los pasivos corrientes que tengo, pero sin considerar inventarios? Me dice. Veamos entonces, apliquemos esto. Me dice entonces, pasivo, perdón, activo corriente, ¿cuánto es el activo corriente? 62,097. A ver, un segundito, no quiero ponerle así. 62,097,11, ¿verdad? Ese es mi activo corriente total. Pero la fórmula me dice activo corriente menos los inventarios. Es decir, no le quiero considerar los inventarios para esto, ¿no? Y los inventarios tienen el rubro de 18,841,67. ¿Sí ven? Y esto dividido para el pasivo corriente me indica aquí la fórmula, ¿no es cierto? Y el pasivo corriente, ¿cuánto es? 30,557, ¿sí? Ahora debemos aplicar esta formulita. Apliquémosla entonces. Miren, entonces, sería activo corriente, ¿verdad? Menos los inventarios. Esto pongámosle en paréntesis, ¿ya? Para que aplique la fórmula. Dividido por el pasivo corriente. ¿Cuánto me da como resultado? 1.42. Y miren, acá justamente los autores de libros o de investigaciones justamente ya ponen un análisis estándar acerca de cada uno de estos indicadores financieros. Miren, ¿qué nos dice por acá? Hagámosle aquí y señalemos esto. Señalemos este resultado, 1.2. ¿Qué nos dice? 1.42. ¿Qué nos dice por aquí la prueba ácida? Mire, nos dice, si la prueba ácida es mayor a 1, es decir, que yo tengo la capacidad
para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Es decir, que yo con mi activo corriente, con bancos, con cajas, con cuentas por cobrar, que son cuentas que van a intervenir en el activo corriente, y ojo, no estoy tomando en consideración los inventarios, ¿no es cierto? Con las cuentas que yo he mencionado, yo puedo cubrir con las obligaciones que tengo a corto plazo. Y las obligaciones a corto plazo están reconocidas justamente en el pasivo corriente. ¿Sí ven? Miren, ¿cuánto me da entonces? Sumando esto. Solamente para considerar esto, miren. El activo corriente, solo para que tengamos aquí, el activo corriente total es de 62,000, ¿no es cierto? Los inventarios, que no voy a considerarlos, pues yo voy a poner menos, que los inventarios es 18,000, perdón, ahí, listo. Yo tengo como un total de 43,255. Es decir, que con el resultado de aquí, exceptuando de mi activo corriente, exceptuando los inventarios, yo sí tengo pues dinero, sí tengo bienes para yo poder cubrir las obligaciones. Es decir, que los 43,255,44 sí pueden cubrir los 30,557 que yo tengo como deudas a corto plazo. ¿Sí ven? Así vamos a ir realizando los análisis. Aquí entonces, ¿es saludable o no? Claro que es saludable. Yo tengo de dónde cubrir esas obligaciones. ¿Sí ven? Esto lo voy a poner acá arribita. Eso. Y estamos aquí bien. ¿Sí? Y así vamos a ir aplicando y vamos a ir determinando las pruebitas o los indicadores que yo quiera aplicar para tomar decisiones. Hasta ahí, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta o estamos todo claro? Quiero que me indiquen, ¿ya? Si estamos entendiendo o si no, para ver si repetimos algo. Justamente esta es una clase de refuerzo. Quiero que me indiquen, pero. Si están conectados. A ver quién está por aquí. Betty. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, Betty? Sí, que todo claro. Listo. Si no está claro, quiero que me indiquen, porque aquí es el refuerzo y quiero que todo se entienda, que estemos claros y ya comenzar la siguiente semana con una nueva materia, ¿ya? Vamos, miren, apliquemos otro. Miren, justamente acá tenemos endeudamiento total, me dice este indicador. Yo quiero conocer cuál es mi nivel de endeudamiento que yo tengo como empresa. Y pongamos aquí, endeudamiento total. Muy bien. Endeudamiento total me dice que nosotros debemos aplicar, pongamos aquí, ET, ¿ya? Como siglas nomás de endeudamiento total, nos dice que nosotros para poder determinar el endeudamiento total que tiene la empresa, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Pasivo total dividido por el activo total. ¿Ya? Facilito, ¿no es cierto? Facilito esta fórmula. Entonces, endeudamiento total es igual. Ahora sí pongamos rubros. El pasivo total, ¿cuánto es? Es esto, ¿no? 42,557 dividido por el activo total, me dice. Entonces será 89,097,11. Y listo. Esto solamente nosotros aplicamos ya la fórmula, ¿no? ¿Cuánto será el rubro que tenemos? Fácil. Esto dividido para esto y nos da 0,48. Mire, y veamos qué nos dicen aquí las observaciones del autor. Cómo nosotros podemos analizar este resultado. Mire, este resultado entonces nosotros lo podemos analizar de la siguiente forma. Un segundito. Eso ahí. Uy.
Listo. Listo, ahí estamos. ¿Qué nos dice? Miren, si el endeudamiento total es mayor que el 100%, si el endeudamiento total es mayor que el 100%, entonces las deudas de la empresa superan sus activos. Y en este caso, miren, es del 48%. Si esto lo representamos en porcentaje, sería el 48%. Es decir, que las deudas no superan a nuestro activo. Entonces, nuestro activo, por lo tanto, será mayor y nosotros, como ya hicimos un análisis anterior, que es el de solvencia, que sería lo contrario, ¿no es cierto?, al endeudamiento total. Aquí, como vimos el de solvencia, sí tenemos solvencia para cubrir con nuestros pasivos. Y por eso es que acá nosotros volvemos a confirmar. Confirmamos con esta también que efectivamente nuestro activo es mayor y nosotros nuestro endeudamiento solamente llega a un 48% del total de los activos que tenemos. ¿Sí me hago entender? El 48% representa el endeudamiento que tengo a razón o en relación a los activos totales que tengo. Es decir, que yo con un 52% me quedaría como activos en el caso de que tenga que cubrir el endeudamiento total que tengo, el pasivo total que tengo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos entonces con otro indicador. Mire, ¿qué nos dice por acá? Endeudamiento a corto plazo. Apliquemos esto. Mire, endeudamiento a corto plazo. Muy bien. ¿Qué nos dice por acá? Que para nosotros identificar el endeudamiento a corto plazo, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Pasivo corriente, ¿verdad? Porque el pasivo corriente es a corto plazo, por eso es que justamente este indicador se llama así. Pasivo corriente dividido para el patrimonio neto. Y listo. Entonces, aplicamos y reemplazamos valores. Pasivo corriente, los 30,557 dividido, perdón, un segundito, ¿cómo estamos acá? Aquí no es esto. Aquí es el valor. A ver. 30,557 dividido por el patrimonio neto. ¿Cuál es el patrimonio neto? Los 46,540,11. ¿Sí? Y ahí solamente ya reemplazamos los valores. Ya aplicamos la fórmula. Esto dividido para esto. ¿Y qué nos dice el análisis del autor? A ver, el análisis del autor nos dice lo siguiente. Solo un segundo, quiero separar esto. Muy bien. ¿Qué nos dice el análisis del autor? A ver. ¿Qué nos dice? Miren, ¿qué nos dice por aquí? Si el endeudamiento a corto plazo es mayor o igual al 20 o 30%, tiene buen poder de negociación a corto plazo. Miren. ¿Qué nos quiere decir esto? A ver, volvamos a repasar esto que nos dice. Si el endeudamiento a corto plazo es mayor o igual a 20 o 30%, entonces tenemos un buen poder de negociación a corto plazo. Miren, justamente, ¿el patrimonio es mayor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hemos tenido el capital, que el capital prácticamente es la diferencia entre activo menos el pasivo, y tenemos también una utilidad del ejercicio, que justamente por acá la hemos determinado en un estado de resultados, y tenemos, es decir, que nosotros, nuestro patrimonio es mayor a nuestro nivel de endeudamiento a corto plazo, que justamente es el pasivo corriente. ¿Sí ven? Así vamos a ir analizando. Déjenme ver, por acá tengo yo también otros indicadores que quiero aplicarlo también con el estado de resultados. Déjenme buscarlo por acá. Miren, estos también son interesantes, ¿ya? Déjenme ver. Un segundito, a ver. Un segundito, déjenme copiar y pegar nomás.
Ya, aquí tengo. Ya les copio, ya. Un segundito nomás. A ver, aquí están, antes de comenzar, aquí están compañeras del híbrido 3 y el híbrido 4, ¿verdad? Porque justamente la clase de hoy de 10 a 11 es para el híbrido 3. Para el híbrido 4 está de 3 a 4 de la tarde. No se olviden de eso. Justamente por cuestiones de que algunos compañeros del híbrido 4 no podían a esta hora, nos separaron, ¿no? Para que tengan en consideración eso. Porque claro, esto voy a dar en la tarde también, para que no se repita en la clase. Listo. ¿Me confirma si están visualizando el Excel? Sí. Sí, Ya. Vamos acá entonces, ya. Aquí cito. El Excel están visualizando, ¿no? Muy bien, a ver, vamos por aquí. Miren, con estos de acá nosotros ya aplicamos también en el estado de resultados, con valores de nuestro estado de resultados. Miren, ¿qué nos dice este indicador financiero? Nos dice que el margen de utilidad, ¿cuál será el margen de utilidad bruta? Vamos a identificar este indicador financiero. Margen de utilidad bruta. Nos dice que nosotros para aplicar el margen de utilidad bruta debemos identificar la utilidad bruta claramente dividido para las ventas netas que yo tuve por 100. ¿Ya? Fácil, ¿no? Entonces sería así. Reemplacemos valores nomás. Me dice la utilidad bruta. Entonces ahí sí yo me voy al estado de resultados. Mire, un segundito. Me voy al estado de resultados. Mire. Y verifico aquí en mi estado de resultados. Esto elimina. Me voy a mi estado de resultados, miren. Y verifico mi utilidad bruta, que prácticamente la utilidad bruta, ¿qué es? Es las ventas que yo he generado, los ingresos que tuve, menos el costo de ventas. Ahí yo identifico recién mi utilidad bruta, ¿verdad? Entonces la utilidad bruta ha sido de 10.391,67. 10.361,97. ¿Ya? Ese es nuestro valor. 391. A ver, 391,67. Listo. Esto dividido nos dice, ¿no? Dividido para las ventas netas. Que yo verifico aquí. Estas son mis ventas netas entonces. $16,800. Y pongo aquí $16,800 por 100. Muy bien. Ahora solamente queda aplicar, ¿no? Entonces, utilidad bruta, vengo acá, tomo este valor, utilidad bruta, dividido para ventas netas, me dice por 100. Y verifico. Y me dice que este es el valor. A ver, un ratito. Aquí parece que está mal aplicado. Utilidad bruta. A ver, un segundito. Utilidad bruta. Ay, un segundo. Pongamos los valores nomás. Dividido para 16,800 por 100. Y ahí sí.
Bueno, nos sigue dando esto. ¿Qué nos dice acá? A ver, un ratito. Utilidad bruta, sí es esta es la utilidad bruta, dividido para ventas netas, que las ventas netas es de, a ver, un ratito. Las ventas netas de esto, muy bien, por 100. Y nos dice el análisis. Permite conocer la eficacia operativa de la empresa, es decir, que 20 dólares, 20 euros de utilidad por cada 100 dólares en ingresos por ventas. Déjenme ver, pongámosle colorcito a esto. Y verificamos acá. Ya vamos a ir más adelante. Déjenme ver cómo están aplicando estas. Utilidad neta prácticamente es la misma. Bueno, avancemos en esto ya. Miren, como les digo, déjenme compartirles una pantalla, ¿ya? Me confirman si pueden visualizar una pantallita por acá. A ver. Me confirman si están visualizando esta pantallita del navegador. Sí, Inge. Ya, miren, justamente aquí lo que les decía, ¿no? Existe un sinnúmero de indicadores. Nosotros debemos elegir con cuál queremos analizar, de acuerdo a lo que nosotros vayamos haciendo el análisis de la información financiera, nosotros vamos a ir a resolver entonces esto, ¿ya? Vamos a identificar y vamos a realizar ese análisis, vamos a presentar ese análisis para tomar decisiones. Miren, tenemos varias indicadores financieros, la verdad. Miren, tenemos por aquí estos de fondos de maniobra, tenemos de razón corriente, que claramente nosotros aquí ya nos indican cómo podemos interpretarlo, ¿no? La prueba ácida que ya hicimos. Tenemos por acá indicadores de, ¿qué me dice? Indicadores de endeudamiento, las que ya aplicamos. Miren, para conocer a corto plazo, a largo plazo el endeudamiento, el apalancamiento total. ¿Sí ven? Indicadores de rentabilidad, lo que estábamos haciendo, el margen de utilidad bruta, el ROA para medir el rendimiento, el ROE, rentabilidad sobre ventas, rentabilidad por dividendos, y aquí nos mandan indicadores de gestión, mire, indicadores de gestión o eficiencia, en donde nosotros vamos a verificar la rotación de nuestros inventarios, cada qué tiempo nosotros podemos identificar la rotación de algún inventario, pero claro, estos no realizamos porque no tenemos la información para hacer esto. Miren, ventas a crédito, no tengo la información yo para poder identificar este indicador. Ventas de crédito, sobre el promedio de ventas a cobrar, no tenemos información para aplicar ahorita. Pero claro, otras empresas tal vez yo aquí no tengo, pero las empresas sí pueden tener en sus auxiliares, pueden identificar estos rubros para tomar las decisiones, ¿no? Rotación de proveedores, miren, cuenta por pagar sobre el costo de ventas, esto sí podríamos realizar, la rotación de proveedores, que nos dice como observación, indica el plazo promedio que los proveedores otorgan para el pago de sus cuentas, ¿no es cierto? Cada sector puede determinar un rango de días estándar y justamente es lo que les digo, de acuerdo al giro del negocio, a la actividad comercial que nosotros tengamos, al segmento que se encuentre en nuestra empresa, de acuerdo a eso, nosotros también vamos a identificar estos indicadores, ¿no? Los que nos interesa conocer. Porque si existen, por ejemplo, unos 50 indicadores por ahí, ¿será que una empresa es necesario que aplique los 50? No, ¿verdad? Por ahí puede aplicar unos 10, unos 15 para tomar decisiones, de acuerdo a las necesidades que surjan en el momento de la presentación de la información financiera. Miren, por acá tenemos ejemplos, pero bueno, eso es prácticamente lo que es análisis financiero. ¿De ahí tienen alguna duda? Como les digo,
estos indicadores nosotros podemos buscar en internet, podemos tener en una tablita, no es necesario que nos aprendamos de memoria, pero la finalidad es la misma. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Algún otro tema que sea necesario de reforzar? A ver, quiero que ustedes me indiquen. A ver, no sé si algún compañero nos quiere indicar algún otro tema que haya quedado pendiente. Hasta eso voy a verificar. En el aula virtual me compartieron la guía de la compañera, ¿no? El anterior docente. Pero a ver, David, ¿qué otro tema quedó pendiente? A ver, no sé si esté por aquí también algún otro compañero que nos quiera ayudar. Dina, tal vez, algún otro tema que esté pendiente. Justamente esta semana es para eso, ¿no? Para aclarar estos temas. Ya la próxima semana comenzamos con contabilidad de costos. Pero quiero que me indiquen, por favor. A ver, ¿quién está por aquí? Abel, está primerito aquí. A ver, Abel. Ustedes revisaron también, creo que el módulo anterior, algo me imagino que leyeron sobre normas internacionales de información financiera. Quiero que me indique usted, a ver, ¿qué leyeron? ¿Qué entendieron sobre las normas internacionales? No ¿O le algún escuché, puede compañero? repetir. O sea, en el módulo anterior, les digo, esto es solamente un refuerzo. En el módulo anterior, ustedes habían revisado lo que es normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Habían realizado tal vez alguna lectura, no me equivoco. Y miren, aquí está, sí la estoy presentando, ¿no? La guía. Me confirman si están visualizando la guía. Sí. Miren, justamente aquí está lo que es de normas internacionales de contabilidad. ¿Qué aprendieron sobre eso? A ver, ¿qué tema toparon? ¿Qué tema ustedes analizaron o leyeron acerca de normas internacionales de información financiera o normas internacionales de contabilidad? Quiero que me indiquen, ¿ya? Mientras yo busco una información. A ver, ¿quién está por aquí? Aquí está Miriam, nos dice por aquí. Miriam, por favor. Tenemos la NIC 1. Solo ha habido teoría aquí, ¿no? Solo ha habido teoría y no tiene clasificación. Miren. Miren, justamente yo estaba en un curso de eso. Miren, les comparto aquí de forma breve, ¿no? En un curso de lo que es normas internacionales. Miren. Y aquí es donde a mí me han enseñado todo eso de información financiera, lo que nos dice las NIC, pero esta justamente es exclusivo para las pymes, ¿no? Miren, como un ejemplo acá. Tenemos propiedad, planta y equipo. Veamos el material que me comparte el docente. Solamente para que ustedes vean. A ver, un segundito. Ya les comparto.
Estos solo están los videos. Ya les comparto una materia, ¿verán? De lo que, cómo sí debería explicarse lo que es normas internacionales. Como por ejemplo, miren, nosotros tenemos activos, ¿no es cierto?, en nuestra empresa, pero para tener nosotros activos en nuestra empresa, debemos aplicar lo que nos establecen, los parámetros que nos establecen las normas internacionales. Ya les voy a compartir en este momento, ¿ya? Tengo en el Drive, tengo la materia. Un segundito nomás. Ya. Bien. Ya les comparto ahorita lo que nos establecen, ¿ya? Déjenme que se descargue, ¿no? Esto. Sí están visualizando, ¿no? Este Excel. Me confirman, ¿ya? Me confirman si visualizan el Excel. Sí, Ya, miren, así es justamente como deberían haber aprendido normas internacionales de contabilidad. Miren, en donde nosotros vamos a ir explicando lo que nos establece una guía, porque prácticamente las NIC son una guía, ¿sí? Miren, donde nos van a establecer varios parámetros de nosotros, por ejemplo, determinar el costo de un activo fijo, ¿sí? Miren, ya les voy a compartir. Solamente, miren, esto nomás quiero que vean. Miren, así nos establecen las normas internacionales de contabilidad. Nos dice, miren, NIC 16, que va a ser exclusivamente para propiedad, planta y equipo. Aquí nos ponen un objetivo, nos ponen el alcance de esta norma, como por ejemplo, miren, la NIC 16 va a ser aplicada ¿para qué? Para la contabilización de los elementos de la propiedad, planta y equipo. Es decir, mi mobiliario, mis vehículos, mis edificios, mi maquinaria, ¿verdad? Salvo cuando otra norma exige o permita un tratamiento contable diferente. Pero aquí me pone también parámetros. Es como cualquier normativa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, para la normativa tributaria, me establecen en la ley del régimen tributario interno. Aquí para yo poder aplicar de forma correcta mi contabilidad, debo basarme también en normas internacionales de contabilidad. Y miren, la propiedad, planta y equipo que está determinada en la NIC 16 me dice, por ninguna razón tú vas a aplicar en estos parámetros, ¿no? O en estas condiciones. Me dice, no vas a aplicar la NIC 16 para la propiedad, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta. Claro, yo puedo tener un vehículo, que ese vehículo puede formar parte de mi activo, pero ¿qué tal si eso está en venta? Yo ya no lo considero con estos parámetros que me establece la NIC 16. Por acá también me dice, los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, porque los activos biológicos también van a formar parte de mi empresa. ¿Qué son los activos biológicos? Por ejemplo, en la agricultura me dice aquí, el ganado, eso se le considera como activo biológico, ¿no es cierto? Porque si yo tengo una empresa que, por ejemplo, vendo leche, vendo queso, mi activo, ¿cuál será? Mi activo biológico será las vacas, ¿no es cierto? ¿O qué tal si yo tengo por ahí donde vendo frutas, ¿verdad? Los árboles serán parte de mi activo biológico, pero por ninguna razón estos activos biológicos van a aplicarse con los parámetros que me establece esta norma, sino que los activos biológicos tendrán su norma, su aplicación diferente a lo que estamos nosotros desarrollando. Miren, por ejemplo, aquí otro me dice aquí, el reconocimiento y medición de los activos
para exploración y evaluación. Mire, ¿por qué? De los recursos minerales. ¿Por qué? Porque justamente para esto van a tener otra norma que dice es la NIF 6, ¿no? Exclusiva para esta aplicación. Las inversiones de derechos mineros y justamente que está aquí en la NIF 6, ¿no? Y miren, justamente nos dan parámetros. Y de igual manera, así como nos dan parámetros, miren, nos dan definiciones. En donde me dice, miren, los términos siguientes se usan en esta norma con los significados a continuación se especifica. Por ejemplo, aquí nos ponen un pequeño glosario, ¿no? Entonces, importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo una vez deducida la depreciación acumulada y la depreciación por deterioro del valor. Y sí, mire, ¿qué tal si yo tengo un vehículo? Y me cuesta $1,000. Hoy lo compré. Me costó $10,000 ese vehículo. Entonces, esos $10,000 en este momento es el importe en libros. De aquí en un año, cuando ya se encuentre depreciado, entonces el importe en libros ya no será los 10,000, sino que será los 10,000 menos la depreciación que yo aplique. ¿Sí? Justamente aquí nos dan los parámetros. Para eso es las normas internacionales, para ir nosotros basándonos en la información que nos establecen las mismas, los parámetros que nos ponen, las condiciones que nos ponen. ¿Sí ven? Por acá me dice el reconocimiento. ¿Cómo yo debo reconocer que es una propiedad, planta y equipo? Y aquí mismo me dice, miren, un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerá como activo. Sí, y solo sí me dice, ¿no? Yo solamente voy a reconocer como activo fijo o como propiedad, planta y equipo de mi empresa solamente si cumple con las siguientes condiciones. Y las normas me dicen como un ejemplo, sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo. Y claro, si va a formar parte de mi activo, debe acoplarse a la conceptualización de activo, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan cuál era la conceptualización de activo? Sí, creo que les enseñé. ¿Se recuerdan o no? ¿Cuál era la conceptualización correcta de activo? No se recuerdan. Que activo es un recurso controlado por la empresa proveniente de sucesos en el pasado y que en el futuro se espera tener beneficios económicos. Y por supuesto, si la conceptualización me dice que voy a tener un beneficio económico a futuro, pues la norma también me establece eso. Por ejemplo, mira, yo me compro un camión que va a ser destinado para distribuir o ir a repartir las mercaderías de mi empresa. Ese uso que le estoy dando, ese camión, ¿me va a traer beneficios económicos futuros? Claro que sí, pues va a ser el encargado de generar una venta de la venta que estoy realizando de mi empresa, ¿no es cierto? Por eso es que dice beneficios económicos futuros. ¿Qué nos dice con otra condición? Que el costo del elemento pueda medirse con fiabilidad, ¿verdad? No le voy a clasificar como propiedad, planta y equipo, tal vez a un bien que me haya costado $10, ¿no es cierto? Porque sería ilógico que yo voy a clasificar algo que me costó muy poco o que no se pueda medir con fiabilidad, ¿verdad? O que no tenga materialidad es la palabra correcta. ¿Sí? Miren, por acá, ¿qué nos decía? Vamos más abajito. Costos iniciales, costos posteriores. Vamos más acá abajo. Componentes del costo, por ejemplo. Me dice que yo, para identificar el costo de mi propiedad, planta de equipo, no solamente es el valor que yo pago tal vez en un vehículo, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo ese vehículo para ponerlo ya en funcionamiento debo incurrir en otros costos o en otros gastos? Es decir, que esos costos que yo incurro también aparte para yo ponerlo en funcionamiento, también deben formar parte del vehículo. Es decir, que si el vehículo en sí me costó $10,000, pero yo para hacer los arreglos, para ya ponerlo en funcionamiento, para que me sirva a mí, como un ejemplo, miren, si yo compro una buseta, ¿no? O de esos camiones tipo para ambulancia, que me vienen de forma sencilla. Yo para equiparlo, para hacerlo ambulancia, debo invertir dinero, ¿no es cierto? Es decir, que si este furgón, esa van que va a ser para ambulancia, me costó unos $20,000, pero la modificación para el arreglo, para ya ponerlo en funcionamiento como ambulancia, me cuesta un adicional de $20,000.
Es decir, que el costo de ese vehículo no será de los 20, sino de los 40. Y aquí es donde nos establece, mire, el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo comprende los siguientes. Su precio de adquisición, el que les estoy poniendo como ejemplo, si yo pagué $10,000, pues los $10,000 es su precio de adquisición, ¿verdad? Pero puedo incurrir en otros costos y gastos que sumen para determinar el costo de ese producto, de ese bien, perdón, de ese propiedad, planta y equipo. Claro que sí. ¿Cómo cuáles? Como los aranceles de importación, en el caso de que yo esté importando en otro lado. Por ejemplo, ¿cuáles? Los aranceles. El ad valorem, ¿no es cierto? Que es un tributo que nosotros pagamos cuando importamos algo. El FODINFA tal vez, algún otro rubro o arancel que se genere por la importación. Los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y después de deducir cualquier descuento o rebaja, ¿ya? Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar en condiciones, ¿sí? ¿Qué tal si yo debo trasladarlo desde el puerto de Guayaquil, ¿no es cierto?, hasta la ciudad de Riobamba? Ese costo de traslado también yo lo debo considerar para el costo de esa propiedad, planta y equipo, ¿sí? La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro. Esto es lo que debemos aprender. Miren, es un poco complejo, sí, es bien complejo esto. Pero eso es lo que debemos ir estudiando porque esto está en auge en este momento. Justamente las entidades de control estamos nosotros como, por ejemplo, como compañías obligados a aplicar normas internacionales de información financiera. Miren, y por acá tenemos, miren, el costo, el modelo del costo. Tenemos unos pequeños ejemplos. Por acá tenemos, miren, de igual manera en la norma internacional 16 nos establece cómo nosotros podemos reevaluar nuestros activos, ¿verdad? Es decir, que si yo me compré, miren, un valor, un terreno nos dice, de $100,000, pero actualmente el valor del mercado es de 300,000, es decir, que va a existir un superávit de 200,000, pero ese superávit yo debo reconocerlo, ¿no es cierto? En donde este superávit va a formar parte de otros resultados integrales, que prácticamente nosotros debemos registrarlo también en nuestra parte contable. ¿Qué tenemos acá? Nos indica también cómo nosotros debemos realizar las depreciaciones de nuestros activos, ¿no? El importe depreciable tenemos por acá, la vida útil, que nosotros debemos ponerle la vida útil, ¿no? No es lo que nos establece la ley de régimen tributario interno, donde solamente nos pone limitantes para la aplicación para la aplicación de la vida útil de la propiedad, planta, equipo. Ahí solamente nos pone condiciones, limitantes es la ley, ¿no? Pero nosotros como contadores debemos aplicar lo que nos establecen las normas. ¿Y qué me dice la norma? Un vehículo no me va a durar lo que establece la limitante lo que nos dice la limitante de la ley tributaria, ¿no es cierto? Nos dice que solamente un vehículo se puede depreciar en 5 años, no, sino que eso, como les digo, son limitantes. La vida útil lo pongo yo. Ese vehículo, si yo le tengo en buen uso, le doy mantenimiento, me puede durar más, ¿no? Unos 8, 10, 15 años, de acuerdo al uso que yo le dé. Pero eso depende de mí, de la vida útil. Como les digo, la norma tributaria solamente pone limitantes para considerar gastos deducibles y no deducibles. Justamente la norma tributaria lo que se encarga es determinar un impuesto que se haya generado, ¿no? Un impuesto que se genere. Por acá tenemos los métodos de depreciación que nos establecen que podemos hacer un método lineal, un método de depreciación decreciente y método de unidades producidas. Estos son los 3 métodos que nosotros podemos utilizar de acuerdo a lo que nos establece normas internacionales, ¿sí? Método lineal, depreciación decreciente y unidades de producción, que prácticamente esto es para, por ejemplo, para las empresas que siempre están
con producción, ¿no? Siempre están con producción y de acuerdo a las unidades que ellos vayan produciendo, se va a ir deteriorando esa maquinaria, ¿sí? O también en los aviones. No sé si han visto que ellos se van deteriorando los aviones o creo que el motor de acuerdo a las horas de vuelo que ellos tienen. Así, justamente para eso es de este modelo de depreciación. El método de depreciación decreciente, ¿para cuándo se utiliza? Para depreciar activos que sean relacionados con la vigencia tecnológica, ¿no? Con la tecnología. ¿Por qué? Porque yo el primer año quiero depreciarlo lo máximo y de ahí si los siguientes años va a ir bajando. Pues es que es decreciente. ¿Por qué? Porque la vigencia tecnológica siempre va avanzando y por lo tanto este activo se va a ir deteriorando más rápido. Y el método lineal que puede aplicarse de forma general a los activos, ¿no? Y mire, solo hemos revisado de forma breve un poquito de lo que debían haber revisado en normas internacionales de contabilidad. Existen varias normas. Por ejemplo, la NIC 2, que es la que más me interesa, la NIC 16, propiedad, planta y equipo, y el marco conceptual, que sí les hubiese enseñado. Sí, la próxima semana ya comenzamos con contabilidad de costos, justamente ser un refuerzo nomás antes de iniciar de contabilidad de costos, ¿ya? Justamente aquí está el compañero docente, le voy a dar paso, por favor. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Un ¿Cómo gusto. está? Buenos días. Le dejo como anfitrión, No por se favor. preocupe, muchísimas gracias, Listo. mejor. Muchas gracias. Hasta luego con todos.